Buenos días, Gabriel. Buenos días, chicos. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Ok, chicos, pues vamos a iniciar con la sesión de el día de hoy. El tema que vamos a revisar es el juicio. Ahorita vamos a ver a qué se refiere un juicio. Un juicio se define como una conexión enunciativa de dos o más conceptos por la cual se afirma o se niega algo. Aquí estamos avanzando un poquitito más cuando hablamos acerca del conocimiento en pensamiento lógico. Acordémonos que los conceptos eran aquellas formas generalmente utilizadas en forma de lenguaje o de palabras para referirnos o designar a un objeto en específico. Aquí estos conceptos no los vamos a estar revisando de manera individual, sino por lo general en pares, y esos pares vamos a utilizarlos para establecer una relación entre estos conceptos y afirmar o negar algo. A eso nos referimos con un juicio. Por ejemplo, si decimos solamente química, experimental, ciencia, no estamos haciendo un juicio, simplemente estamos repitiendo conceptos, el concepto de química, el concepto experimental, el concepto de ciencia, pero no estamos haciendo un juicio porque no estamos afirmando ni estamos negando absolutamente nada. Por el contrario, si decimos, la química es una ciencia experimental, ya estamos haciendo una enunciación y por lo tanto estamos hablando de un juicio. ¿Estamos afirmando algo? Sí, estamos diciendo que la química es una ciencia experimental. ¿Cuáles son las características que conforman a un juicio? Todo juicio, al adoptar una forma de enunciación, es susceptible de ser verdadero o falso. Estoy afirmando o estoy negando algo, pero también puede ser algo real o no real. Eso significa que una característica esencial del juicio es que por necesidad sea verdadero o falso. Por ejemplo, si yo agarro y pongo estos enunciados, te suplico que vengas. Come
tu sopa. No estoy ni afirmando ni negando nada, ni estoy diciendo algo que sea mentira o sea verdad. Estoy haciendo una petición en el caso del primero y del segundo enunciado. No son juicios porque lo que acabamos de ver no afirma, pero tampoco niega algo y por lo tanto no están expresando algo que pueda ser verdadero o falso. En cambio, tenemos estos otros ejemplos. Carlos Fuentes fue un escritor. Estoy afirmando algo. ¿Qué estoy afirmando? Que Carlos Fuentes en el pasado escribía. La biología es una ciencia natural. Nuevamente estoy afirmando algo, que la biología es una ciencia natural. La sangre es azul. Aquí también estoy afirmando algo, solo que también estoy viendo que esto no es verdadero. Estoy afirmando que la sangre es de color azul, pero sabemos, por lo que hemos estudiado, que en la realidad no es así. Todos los hombres son sabios. Nuevamente, estoy afirmando que cada uno de los hombres que existen en este planeta poseen sabiduría, pero pues para poder esclarecer que eso sea 100% verdadero, estaría muy difícil comprobar. ¿Ok? Entonces puedo afirmar o negar algo y lo que estoy afirmando o lo que estoy negando puede ser verdadero o puede ser falso. Según la lógica tradicional, los enunciados o proposiciones que se utilizan como sinónimos para referirse al juicio, o sea, que al juicio también lo podemos llamar enunciado o lo podemos llamar proposición, no son más que la expresión o vehículo que nos sirve para expresarlo. Una prueba de que el juicio no se identifica con su expresión gramatical es que podemos expresar el mismo juicio en diferentes idiomas y aún en un mismo idioma con palabras diferentes. Vamos a empezar con el ejemplo que vimos la sesión anterior con respecto a concepto, cuando hablábamos del ejemplo del gato. Les puse el dibujito de un gato y les puse de un lado la palabra cat y del otro lado la palabra gato. Lo que veíamos ahí es que el objeto no dejaba de escribir, el concepto era exactamente lo mismo, lo que cambiaba era la herramienta que yo estaba utilizando para expresarme, pero el concepto seguía siendo el mismo independientemente del lenguaje. Y lo mismo sucede con el juicio. No porque yo lo diga de manera diferente o porque lo diga en un idioma diferente, va a cambiar este juicio. Simplemente el idioma, el lenguaje, la lógica, nunca va a ser un sinónimo, sino una herramienta que nos sirve a nosotros las personas para expresar lo que estamos pensando. En algunos casos conceptos simples, en otros casos juicios como ahorita. Por ejemplo, si yo digo, Sor Juana escribió Primero Sueño, y después digo, la 10ª musa escribió Primero Sueño, y luego digo, la monja Jerónima escribió Primero Sueño, me estoy refiriendo a exactamente lo mismo, a que esta mujer escribió esta obra literaria. Siempre me estoy refiriendo a los dos mismos conceptos dentro de este juicio y siempre estoy afirmando lo mismo, que una mujer escribió una obra literaria. Y esto no cambia por el hecho de utilizar palabras diferentes para referirme al concepto de la mujer, que en este caso es Sor Juana, que también se conoce como la 10ª musa y también se conoce como la monja Jerónima, ni cambia el hecho de la obra literaria a la que me estoy refiriendo. ¿Okay? El idioma siempre va a ser, siempre un vehículo, una herramienta, no un sinónimo de los temas que estamos viendo. Un concepto va a seguir existiendo, aún se cambie de idioma, aún se use un sinónimo, y lo mismo va a suceder con un juicio como lo acabamos de ver ahorita. ¿Cuál es la estructura de este juicio? Un juicio, como ya dije, es la conexión enunciativa entre dos conceptos. Ahora bien, en esta conexión o enlace vamos a encontrar los elementos fundamentales que constituyen dicha forma, dicha relación.
El primer elemento que nos encontramos es el concepto sujeto o el sujeto del juicio. ¿Quién es ese sujeto del juicio? Por ejemplo, si yo digo, la plata es metal, el sujeto es la plata, ¿ok? ¿De quién o de qué estoy hablando? En lógica, cuando hablamos de sujeto, esta palabra la podemos representar con la letra S. El segundo elemento es lo que se dice o lo que se enuncia en el juicio y recibe el nombre de concepto predicado. ¿Ok? Sujeto, predicado. Por ejemplo, en el mismo juicio, la plata es metal. Si ya sé que el sujeto es la plata, entonces el predicado es metal. Este segundo elemento, que es el predicado, se designa con la letra P. Y por último, el tercer elemento del juicio es la cópula. Es aquel elemento dentro de este enunciado que estamos viendo que tiene la función de atribuir el predicado al sujeto, ya sea afirmativa o negativamente. La cópula se designa con el verbo ser. Regresando al mismo ejemplo, la plata es metal, ya tenemos que plata es sujeto, que metal es predicado. ¿Cuál sería nuestra cópula? Es. La palabra es. Nuestro sujeto es la plata, nuestro predicado es el metal y la cópula es la palabra es. ¿Ok? Esa es lo que forma la estructura del sujeto. ¿De quién o de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy diciendo de ese objeto en específico? Y aquella palabra que forma la conexión entre los dos conceptos. Y de esta forma formo un enunciado o un juicio. La estructura está conformada por tres elementos: sujeto, predicado y cópula. ¿Cómo podemos clasificar a los juicios? Hay diferentes tipos de juicios, no todos los juicios que vamos a encontrar en la vida son iguales porque nuestra comunicación es muy compleja, pero aquí vamos a mencionar algunos de estos tipos de clasificación. Primero, podemos clasificar a los juicios según su cualidad. ¿A qué se llama cualidad? A la propiedad de afirmar o negar que tienen los juicios. Por ejemplo, un juicio afirmativo se da cuando señalan la compatibilidad o la adecuación entre el sujeto y el predicado. Un ejemplo de ello es el pizarrón es verde. Estoy afirmando que este pizarrón es de color verde. La física es una ciencia. Estoy afirmando que esta forma de estudio pertenece a la ciencia. También pueden tener una cualidad negativa, que es cuando se establece la incompatibilidad o falta de correspondencia entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, el perro no es un animal acuático. Aquí estoy negando. Ningún perro tiene la capacidad de nadar, por lo tanto expreso, el perro no es un animal acuático. Referido no a que no puedan nadar realmente, sino a que no nacen bajo esa, como un pez, bajo estructuras dentro de su cuerpo para nadar. O los hongos no tienen clorofila. ¿Por qué? Porque no son lo mismo que una planta, de ahí que no tengan, por ejemplo, en la mayoría de los casos, una coloración verde. Y tenemos los juicios infinitos, los cuales señalan lo que el sujeto no es. Su fórmula es S no es P. Por ejemplo, esta película no es no apta para menores o este cheque no es negociable. ¿Cómo podemos diferenciar esto de lo anterior? Los hongos definitivamente nunca van a tener clorofila. No es una de sus características o de sus notas esenciales tener clorofila. Pero, por ejemplo, un cheque sí podría llegar a ser negociable o una película
sí podría llegar a ser apta para menores. He ahí la diferencia entre un juicio que es negativo y un juicio que es infinito. También podemos clasificar a los juicios según su cantidad. ¿Cómo? La cantidad del juicio depende de la extensión con que entre en el juicio el concepto contenido en el sujeto. Vamos a tener universales, que abarca todo. Vamos a tener particulares, que se refiere solo a un grupo o a una parte de objetos. Y vamos a tener individuales o singulares, que se refieren a una especificidad muy grande, a un solo ser o a un solo objeto. El universal es cuando el predicado se extiende a toda una clase entera de objetos. Como dije, podemos encontrar, por ejemplo, todos los humanos son mortales. Aquí estamos afirmando que todos los humanos en algún punto tienen que morir. Y es universal porque es algo que aplica a todo este grupo que es los humanos. El particular es cuando el predicado se refiere a una parte de una clase de objetos. Por ejemplo, algunos hombres son filósofos, ¿ok? No todos los hombres que habitan en el planeta Tierra hacen filosofía o se dedican específicamente a la filosofía. Y él ahí, ¿por qué es particular? Porque no habla, a diferencia del anterior, de una totalidad. Antes dijimos todos los hombres, aquí estamos diciendo algunos hombres. Y finalmente, individual o singular, donde podemos encontrar, por ejemplo, Kant es filósofo. Nos referimos a una única persona. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a distinguir? En universal, todos. En la palabra, todos. En particular, la palabra, algunos. Y en individual, estamos especificando el objeto del que se habla. Estoy hablando de Dafne, estoy hablando de Dulce, de Emily, de Adriana, de Juan. Eso es el hablar de un juicio individual o singular. También se puede clasificar los juicios bajo el criterio de la relación. Tenemos aquellos que son categóricos cuando nos proporcionan una afirmación en términos absolutos, sin depender de ninguna condición o alternativa. Por ejemplo, Galileo es inocente, mañana es domingo, la Tierra se mueve. Son cosas que son así sin depender de otro elemento, como vamos a ver en el siguiente. Los juicios son disyuntivos cuando hay dos o más determinaciones o alternativas predicativas que se excluyen mutuamente, de tal manera que una sola de ellas puede ser verdadera. Por ejemplo, hoy es jueves, viernes o sábado. Aquí tenemos que escoger un solo predicado que determine el sujeto. O podemos observar que en otros casos las alternativas no se excluyen entre sí. Por ejemplo, José, que camina por el pasillo, ¿es el director de la escuela o es un profesor? Aquí no estamos asegurando de la misma forma que en la primera versión, que en la categórica. Y finalmente, la categoría hipotética es cuando la relación se establece el enlace entre el sujeto y el predicado, subordinándose a una condición. La primera parte, que es la condición, se llama hipótesis y la segunda parte es la tesis. Por ejemplo, si la fatiga es una intoxicación, eliminando ciertas toxinas debe desaparecer. Nuestra hipótesis es que la fatiga es una intoxicación y mi tesis es que eliminando ciertas toxinas debe desaparecer. Hay una relación directa. ¿Por qué? Porque si la fatiga no es una intoxicación, entonces no me sirve de nada eliminar ciertas toxinas. Siempre siempre la tesis va a ser algo que directamente está relacionado con la primera parte. Aquí si la fatiga cambia entre si es intoxicación o no es intoxicación, mi tesis va a ser diferente. Tenemos juicios relacionados con la modalidad.
Eso se refiere a la manera como afirmamos o negamos en los juicios, es decir, de manera débil, severa o indecisa. Aquí podemos hablar de juicios problemáticos como una primera clasificación, que es cuando la relación que se da entre el sujeto y el predicado se expresa como meramente posible, o sea, que no es algo 100% seguro. El ejemplo que estamos poniendo aquí es Mario puede llegar tarde. Nuevamente estoy hablando de una posibilidad. No estoy diciendo Mario va a llegar tarde. Simplemente estoy mencionando Mario puede llegar tarde. Algo que podría o no suceder. Los juicios asertorios se dan cuando la relación entre el sujeto y el predicado implica una realidad y ya no una posibilidad. Por ejemplo, Mario es puntual. Aquí estoy hablando de algo diferente de cómo lo expresé en el juicio anterior. Aquí sí estoy asegurando algo. Que una característica de Mario, que es mi sujeto, es que es puntual. Predicado, puntual. Estoy asegurándolo. Y finalmente, los juicios apodícticos, cuando la relación entre el sujeto y el predicado expresa una necesidad. Por ejemplo, 5 más 3 es igual a 8. ¿Por qué esto es una necesidad? Porque el 8 no existe sin la suma de estos dos en este enunciado específico. Están condicionados. Los juicios también los podemos clasificar como analíticos o como sintéticos. Los juicios analíticos son aquellos cuyo predicado, o sea, los contenidos o notas significativas que lo componen, se encuentran contenidos en el concepto sujeto. En este tipo de juicios, el predicado no hace sino analizar al conjunto de notas o características que se refieren al sujeto. ¿A qué se refiere esto? Tenemos un ejemplo. El triángulo es una figura de 3 lados. Aquí se observa que el predicado es figura de 3 lados. Pero como decíamos, cuando pensamos en un concepto, enseguida se nos viene a nuestra mente la imagen mental o la representación visual de ese concepto en específico. Y si yo digo triángulo, automáticamente voy a pensar en un polígono que consta de 3 lados. Entonces, el decir que el triángulo es una figura de 3 lados podría ser algo redundante o repetitivo, porque ya desde que digo triángulo, me estoy refiriendo a un objeto de 3 lados. Los juicios sintéticos, a diferencia de los analíticos, son aquellos cuyo predicado no forma parte del sujeto o no se encuentra contenido necesariamente en el concepto sujeto. Por ejemplo, el cielo está nublado. Es un juicio sintético, ¿por qué? Porque el cielo no siempre está nublado. En algunas situaciones puede estar nublado, en otros casos puede estar despejado. A veces lo podemos ver de color morado, dorado, rojo, azul, negro, ¿ok? Se refiere a cuando el predicado es algo que puede cambiar, a diferencia de un juicio analítico, que el predicado no cambia. ¿Por qué? Porque ya está implícito en el mismo concepto. Hay juicios que combinan tanto calidad como cantidad y dan lugar a una nueva clasificación de juicios. Por ejemplo, juicios que son universales y que son afirmativos. En estos juicios, el predicado se extiende a toda una clase de objetos o seres en términos afirmativos. Por ejemplo, todos, estamos viendo que es algo universal porque decimos todos, los mexicanos
son americanos. Estoy afirmando que los mexicanos son americanos y aparte estoy indicando cantidad porque estoy diciendo todos. Hay juicios que son universales y que además son negativos. En estos juicios, el predicado niega que determinado atributo pertenezca a toda, de nuevo, una clase de objetos. Por ejemplo, ningún hombre es árbol. ¿Ok? Aquí nuevamente estoy afirmando, perdón, aquí estoy negando, y estoy negando a una totalidad, por eso universal. Juicios que son particulares y que son negativos. Estos indican que ciertas características o atributos no pertenecen a algunos miembros de una clase de objetos o seres. Por ejemplo, algunos alumnos no son aplicados. ¿Cuál es la diferencia entre universal y particular? Universal se refiere a todos, ¿no? Y Ajá, particular a una persona, ¿no? exactamente. Entonces, en la primera clasificación estoy refiriéndome a todos y además estoy afirmando algo. En la segunda clasificación estoy refiriéndome a todos, pero estoy negando algo. Y en la tercera clasificación me estoy refiriendo únicamente a una parte y estoy negando algo. Aquí estamos viendo que hay una forma de abreviar todo cuando estamos tratando de hablar de los juicios. Con el fin de abreviar se puede manejarlo simbólicamente. La lógica tradicional durante la Edad Media identificó estos juicios con las vocales A, E, I, O. Y esas vocales se extrajeron de las palabras latinas afirmo y nego. ¿Ok? De esta manera, las primeras dos vocales de la palabra afirmo, que son A e I, servirán para designar juicios afirmativos, mientras que las dos vocales de la palabra nego, E y O, servirán para referirse a juicios negativos. ¿Ok? Entonces tenemos juicios que se refieren a su totalidad y a una parte. Los de totalidad son universales y los de una parte son particulares. Y hay juicios que se expresan de manera positiva, o sea, están afirmando algo, y hay juicios que se expresan de manera negativa, o sea, están negando algo. Y esto nos da lugar a estas cuatro categorías. A la categoría de juicio universal afirmativo se le está representando con la letra A, que es la primera vocal de afirmo, mientras que a un juicio particular afirmativo se le designa con la letra I, que es la segunda vocal de afirmo. ¿Ok? Entonces, partiendo de la palabra afirmo, aquellos juicios que son afirmativos se expresan con A si es universal o con I si es particular. Es decir, que un juicio universal se le representa con la primera vocal de la palabra y un juicio particular con la segunda vocal, tal como igual vemos en los negativos. Un juicio universal negativo se representa con E, que es la primera vocal de nego, y un juicio particular negativo se le representa con O, que es la segunda vocal de nego. No se preocupen, por eso no lo tienen que memorizar tampoco, pero sí es de utilidad para que pues, ustedes puedan desglosar cómo se conforman los juicios en ejercicios. Ahora, ¿qué es un cuadro de posición? Es una forma de expresar las relaciones entre los juicios que se estudian en la lógica. Y un cuadro de oposición, que tampoco se espanten por esto, nada más vamos a revisarlo, es esta figura que estamos viendo aquí en el PowerPoint. ¿Qué es lo que podemos apreciar en esta figura? Tenemos varios juicios, en este caso son 1, 2, 3, 4 juicios diferentes. El primero que podemos leer es todos los hombres son artistas. Este juicio tiene una relación diferente con los otros tres juicios. En el caso de ningún hombre es artista, tiene una relación de juicios contrarios. Ahorita se va a explicar por qué.
En el caso del juicio, algunos hombres no son artistas, tienen una relación de contradictorio, como podemos ver aquí en esas palabras que están cruzadas. Y en el caso de algunos hombres son artistas, tienen una relación de subalterno, como podemos ver en la imagen. ¿Por qué se definen así estas relaciones? Ok, vamos a ver primero, ¿qué son juicios contrarios? Contrarios, recordemos en la imagen anterior, todos los hombres son artistas y ningún hombre es artista, son contrarios. ¿Por qué? Porque los juicios contrarios se forman con un juicio universal, o sea, de todos, afirmativo, y con un juicio universal negativo, nuevamente todos, pero negativo. En este caso tenemos que todos los hombres son artistas, es un juicio universal afirmativo, y ningún hombre es artista, es un juicio universal negativo. ¿Ok? Por eso son contrarios. Así es como se conforman. ¿En qué coinciden estos juicios? Ambos son universales, hablan de una totalidad, y aún así, en su cualidad son diferentes, porque uno está afirmando y el otro está negando. Eso es lo que los hace juicios contrarios. Ahora, ¿qué son juicios subcontrarios? Juicios subcontrarios son los que estamos viendo aquí abajito del cuadro de oposición, ¿ok? Entre algunos y algunos afirmativo y negativo. ¿Por qué? Un juicio contrario se forma con un juicio particular, o sea, de una parte nada más, afirmativo, y un juicio particular negativo, que en este caso del ejemplo es algunos hombres son artistas contra algunos hombres no son artistas. Coinciden en la cantidad porque ambos se refieren a una particular, únicamente a un grupo. La palabra clave es algunos, pero difieren en su cualidad, ya que uno está afirmando y otro está negando. Es algo muy similar a los juicios contrarios, solo que los juicios contrarios se refieren a algo universal y un juicio subcontrario se refiere a algo particular. Un juicio contradictorio, por su parte, se forma con un juicio universal afirmativo y con un juicio universal negativo. Todos los hombres son artistas. Es el juicio contradictorio contra ningún hombre es artista. Lo peculiar de esos juicios es que tanto en su cualidad como en su cantidad son distintos, por eso son contradictorios. O sea, no pueden ser ambos universales, tampoco pueden ser ambos particulares, tampoco no coinciden, ni en la parte de que afirman o nieguen, ni en la parte de que abarcan todos o algunos. Y los juicios subalternos se forman relacionando los juicios universales con los particulares. A con I, E con O. Difieren en su cantidad porque uno es universal y el otro es particular, pero concuerdan en su cualidad. O sea, que ambos afirman o ambos niegan, solo que unos tienen la diferencia en que un juicio es universal porque dice todos y el otro dice algunos, y así sucesivamente. Esto que acabamos de explicar es lo que estamos observando en este cuadro. Ahora, ¿cuáles son estas reglas para hacer las oposiciones? Podemos condensarlo diciendo que los juicios contrarios no pueden ser simultáneamente verdaderos, pero sí simultáneamente falsos, que los juicios subcontrarios no pueden ser simultáneamente falsos, pero sí ser simultáneamente verdaderos, que los juicios contradictorios no pueden ser simultáneamente verdaderos ni simultáneamente falsos, y que en el caso de los juicios subalternos de la verdad de los universales se refiere a la verdad de los particulares, pero no viceversa. Esto se encuentra resumido en la tablita de aquí. Ahora, ¿cuál es otra manera de representar las relaciones entre los juicios? Son los diagramas de Venn. Y eso es muy importante porque esta es la actividad que se les va a dejar como tarea, realizar diagramas de Venn.
Ok. Se pueden emplear los diagramas del lógico y matemático inglés John Bem para representar los juicios antes vistos e ilustrar sus relaciones de equivalencia. Aquí representaremos equivalencias de las proposiciones características del cuadro de oposición. O sea, no vamos a estar enfocándonos en cómo hacer cuadros de oposición, sino en los diagramas de Venn. Teniendo en cuenta que en la representación de los símbolos se emplean los símbolos F, referido a, ¿de acuerdo? Sujeto. Y P, que representa el predicado. Y O, que representa a la clase vacía o nula. Para diagramar los juicios o proposiciones categóricas de forma típica, se requiere poner dos círculos intersectados, como se ve a continuación, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Lo que estamos viendo aquí en el PowerPoint es primero un círculo amarillo y tenemos un círculo azul. Como podemos ver por las letras, el círculo amarillo representa a el sujeto, ¿ok? Estamos utilizando una S. Y como podemos ver, el círculo azul está representando al predicado. ¿Por qué estamos viendo una P? Ya dibujamos esos dos círculos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que intersectarlos, hay que juntarlos. Y cuando los juntamos, podemos ver que el círculo amarillo y el círculo azul forman tres áreas. La primera área es como que un área cortada de la S del sujeto. Luego hay un área en medio pequeñita que es la que combina sujeto y predicado. Y finalmente hay un área aquí azulita que es solamente referida a predicado. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver algunos ejemplos que les voy a compartir igual posteriormente dentro de los materiales que tienen. Okay. En el lado que ustedes van a realizar, se les pide que pongan 3 ejemplos de juicios y que hagan sus diagramas de Venn. Yo les voy a compartir estos ejemplos para utilizar el hada y voy a aprovechar estos ejemplos para explicarles cómo realizar un diagrama de Venn. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de la escuela. El juicio que utilicé, o sea, el enunciado que usé, es la lógica es una ciencia. ¿Ok? Aquí estoy afirmando algo. ¿Ok? Estoy hablando de un juicio que se clasifica bajo la cualidad, y esa cualidad que estoy utilizando es que es afirmativo. La lógica es una ciencia. ¿Ok? ¿Qué simbología utilicé? ¿Se acuerdan que S es igual a sujeto y P es a predicado? Ok. Aquí estoy utilizando las iniciales de mi concepto para utilizar como simbología de mis diagramas de Venn, que en este caso son dos. La L, que se refiere a lógica, es bastante intuitivo, y la C, que se refiere a ciencia. ¿Ok? Entonces yo puse mi primer círculo, que es la L de lógica, y puse mi segundo círculo, que es la C de ciencia. ¿Ok? Ahora, tengo L y C no tachadas. ¿Por qué tachadas? ¿Por qué las puse tachadas? Porque la L tachada es que no hace referencia a la lógica y la C tachada es que no hace referencia a la ciencia. ¿Ok? ¿Por qué surge esto? Porque si yo cruzo estos dos círculos, solo esta área pequeñita es la que va a pertenecer a aquellos objetos que cumplen con las dos cosas que estoy mencionando. O sea, solo aquí en medio está representado aquellos objetos que son tanto lógica como ciencia al mismo tiempo. En esta primera área grande estoy viendo objetos que son lógica, pero que no son ciencia. ¿Por qué? Acuérdense que este círculo representa lógica.
Y en este segundo estoy representando aquellos objetos que son ciencia, pero que no son lógica. ¿Por qué? Acuérdense de que este círculo se refiere a ciencia. Entonces, si yo junto esos dos círculos solo en este espacio pequeñito que estoy viendo aquí, se conjugan aquellos objetos que son tanto lógica como ciencia. Ahora, ¿por qué puse aquí, además de tachar la C, por qué puse que esto es igual a 0? Porque como decíamos, un 0 es una colección vacía, o sea, no hay objetos que cumplan con esos requisitos. Y en este caso, toda la lógica es ciencia. Por lo tanto, estoy diciendo que esta categoría no tiene ningún objeto y por lo tanto es una colección vacía, porque la lógica de entrada tiene que ser ciencia. Pero sí, hay ciencias que no son lógica, entonces aquí no es una categoría vacía, porque podríamos meter la biología, podríamos meter las matemáticas. Y al final lo que hice fue marcar que el área dentro de estos dos círculos que representa el juicio, la lógica es una ciencia, es la de aquí en medio, porque aquí es donde encuentro aquellos objetos que son tanto lógica como ciencia. En este caso yo le puse una X, como pueden ver aquí, para marcarlo, pero ustedes podrían agarrar colores y rellenar esa área para identificarla. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo este juicio. Algunas familias son unidas, ¿ok? Lo estoy clasificando por cantidad, que es que algunas, ¿ok? Según vimos todas las clasificaciones de juicios. Y también estoy especificando que dentro del criterio de cantidad, este es un juicio particular. ¿Por qué? Nuevamente, palabra clave, algunas. ¿Qué simbología utilicé? Nuevamente estoy hablando de familias y estoy hablando de unión. Entonces la F, que es mi sujeto, representa familia, y la U, que es mi predicado, representa a unida. ¿Ok? Lo que está tachado es que no es familia o que no es unida. Nuevamente, primer círculo, familia. Segundo círculo, predicado, unida. Si yo junto estos dos, tengo tres categorías. Aquellas que son familias, pero que no son unidas. Aquellas que son familias y que además son unidas. Y aquellas que no son familias, pero que son unidas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas tres áreas corresponde a mi juicio? Algunas familias son unidas. La de en medio. ¿Por qué? Porque aquí es donde están las familias unidas y por lo tanto, cuando menos una es unida. ¿Ok? ¿Cómo van hasta aquí, chicos? ¿Muy confuso o más o menos le van agarrando? Se ve fácil. Ok, vamos a ver los demás ejemplos. Tengo el otro juicio. Algunas familias no son unidas. ¿Cómo lo clasifiqué? Pues mencioné que pertenece a categoría de cantidad. ¿Y por qué? Porque es particular, porque estoy usando palabra clave, algunas. La simbología que usé, al igual que siempre, son las iniciales de mi sujeto, la inicial de mi sujeto y la inicial de mi predicado. Dibujo mis dos círculos. Primero el círculo de mi sujeto, que en este caso es familia de nuevo, y después dibujo el círculo de mi predicado, que en este caso es unido. Entonces, la primera área se va a referir a aquellas que son familias, pero que no son unidas. La segunda área se va a referir a aquellas familias que además son unidas. Y la tercera área se va a referir a aquellas que no son familias, pero que son unidas. Yo marqué con X la primera área para decir algunas familias no son unidas, porque aquí podemos encontrar familias y al menos una familia que no sea unida. Y finalmente les puse, ninguna persona puede volar. Es un juicio universal negativo.
La simbología igual fue la inicial de mi sujeto, que es P de personas, la inicial de mi predicado, que es V de vuela o de volar, como vemos aquí. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Primero dibujé mi círculo de sujeto, que son las personas, o en este caso, persona. Mi círculo de predicado, que es volar. ¿Y qué es lo que estoy viendo aquí? Que mi primer área pertenece a aquel grupo de objetos que son personas, pero que no pueden volar. Aquí tenemos a el grupo de objetos que son personas y que además pueden volar. Y aquí tenemos aquel grupo de objetos que no son personas, pero que pueden volar. Ahora vamos a hacer un ejercicio mental. Yo puedo agarrar y dibujar en la primera área personitas, muchas personitas. Y en la tercera área puedo dibujar, no sé, pájaros, objetos que puedan volar, pájaros. Puedo dibujar aviones. ¿Qué más? ¿Qué otro objeto puede volar? Un avión de papel. Ok, eso es lo que podría dibujar, por ejemplo, en esa área. Pero si yo quiero dibujar personas que puedan volar, pues está difícil, porque nuestro cuerpo no está hecho para volar, al menos no sin ayuda de una máquina como un avión, como, por ejemplo. Entonces, regresamos a nuestro juicio, ninguna persona puede volar y por lo tanto, este grupo de personas que sí pueden volar, en la vida real no existen, no hay personas que puedan volar. Por lo tanto, le pongo que esto es una categoría o una colección vacía. No hay personas que puedan volar. Y además le marco porque aquí es donde están la expresión de mi juicio. Ninguna persona puede volar. ¿Qué, chicos? ¿Cómo lo ven? Prácticamente. O sea, Ujú. siempre se va a dividir en tres partes y dependiendo del juicio que nosotros vayamos a agarrar, es como lo vamos a acomodar. Así es. Siempre se va a construir de la misma manera. Yo dibujo dos círculos. Un círculo es mi sujeto y otro es mi predicado. Y la unión de esos círculos me da tres áreas, dos grandototas y una chiquitita. Y únicamente esa área chiquitita es aquella que cumple con ambos requisitos, por así decirlo. Que, por ejemplo, que en este caso es que sea tanto persona como que pueda volar. Cuando yo quiera decir qué área representa ese juicio, lo que voy a hacer es, pues si quiero, como en mi caso que lo hice en Word, pongo una tachita y marco esta área es la que representa mi juicio, que en el caso del último ejemplo fue la del medio, y le puse una tachita en medio. O si ustedes lo hacen en su momento, cuando hagan la actividad a mano, pues pueden agarrar y pueden colorear esa área. Pero lo importante es que se indique a qué se refiere. Y el tercer elemento importante es de que hay casos en la que no existen los objetos que estamos mencionando, como en este ejemplo, que no existen personas que puedan volar. A ese caso le ponemos que es igual a 0 porque no existen esos objetos. Y normalmente esa categoría de igual a 0 es la que nos va a apoyar en los juicios que son de cualidad negativa. Ok. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok, No, chicos. maestra. Pues espero haberlos No, maestra. podido ayudar lo más posible para entender los diagramas que vimos aquí. De todas maneras, si tienen alguna duda cuando estén haciendo su actividad de aprendizaje, pues obviamente yo los puedo apoyar. Eh, la actividad de una vez se los anticipo, lo pueden hacer en Word, que a algunos se les va a hacer fácil, simplemente poner las figuras aquí, a otros no se les va a hacer fácil, hacen su diagrama en la libreta, lo escanean, lo toman fotito y lo ponen en su Word o en su PDF y envían el archivo. Y bueno, chicos, con eso concluimos el tema de la sesión de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario. Y no. No.
Ok, chicos, pues nos vemos entonces en la siguiente sesión. Ya se pueden desconectar. Maestra, ¿para cuándo va a ser la tarea para entregar? Les pongo la fecha de entrega. Todo eso lo va a subir al tablón de clase. El Classroom, sí. Ok. Ok, chicos, pues estamos pendientes. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Tenga buen día. Gracias, Hasta maestra. Que tenga un buen luego. día. No, maestra. Nos vemos, chicos. Maestra, Sí, sobre la tarea le puedo preguntar sobre una duda de tecnología. a ver.